¿Qué aprenderemos el día de hoy? Veremos la estadística descriptiva como tal, tipos de datos y variables y errores. Con respecto a la estadística descriptiva, establecimos que es una técnica aplicada o que se pretende aplicar para el manejo de datos, ya sea desde una muestra para caracterizar una población, que ese es el fin, que aplica técnicas de tallo, de hoja, de histogramas, diagrama de Pareto, de categorías, así como frecuencias relativas, acumuladas, absolutas. Así también hace uso de gráficas de líneas, gráficas de barras, gráficas circulares y gráficas de ojivas. Ahí también pues estas técnicas nos ayudan de cierta manera a la recolección, ordenamiento y clasificación de los datos. Este es el fin de lo que viene siendo la estadística descriptiva y de cierta manera analiza cualquier tratamiento de datos numéricos con generalizaciones, agrupa técnicas de tratamiento o procedimientos para el conjunto de datos buscando el caracterizarlos. Entonces, desde que se genera una muestra para caracterizar la población, estamos analizando técnicas de cómo describir esa población de acuerdo con los pasos a seguir. Como ya lo habíamos visto anteriormente, existen variables que son dependientes e independientes, que en sí son valores o se pretende registrar valores y ese registro de valores nos dan conjuntos de valores que son datos. Así también, estas variables se pueden clasificar por variables cuantitativas y cualitativas o categóricas. Las cuantitativas, a su vez, se subdividen en discretas y continuas. Las cualitativas o categóricas se clasifican en nominales y ordinales. Un ejemplo de variables cuantitativas continuas, pudiéramos decir que son los voltajes medidos en un circuito o en una corriente. A estos valores generalmente se les puede sacar una media. Se caracteriza por tener fracciones o decimales. Las variables continuas, estas únicamente son valores enteros. Variables cualitativas nominales generalmente son categorías. Por ejemplo, en la escala de Likert, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. O cumple o no cumple una condición, que en esta última se asignará un 1 si lo cumple y un 0 si no lo cumple. A diferencia de las ordinales, estas llevan un orden, por ejemplo, el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o llevan una jerarquización. Otro ejemplo de los cuantitativos pudiera ser peso, volumen, densidad, que generalmente, como se dijo, se le puede calcular una media. O de los ejemplos de B, cualitativos, el color, el sabor, la textura, las categorías de Likert, las cantidades o porciones, porcentajes de cada individuo. Cabe señalar que los datos, variables o valores que anteriormente mencionamos tienden a tener una distribución, ya sea por su naturaleza o magnitud. Sí, esta variación más lo que viene siendo el resultado promedio es en sí la importancia que le estamos dando al análisis de la estadística descriptiva. Es saber qué variación y qué resultado promedio tiene, tratando de caracterizar a la población promedio de la muestra, por ejemplo. Y ese patrón de variación se registra o da en sí los resultados numéricos de las variables y qué tan frecuente cambian de valor, qué tan frecuente cambian los valores dentro de ese análisis que se está haciendo. Ahora, por ello, hacemos uso de unos gráficos para visualizar y para ver la distribución en su conjunto. Y al mismo tiempo, nosotros tratamos de ver que la muestra que estamos tomando sea similar a la distribución que tiene la población. De aquí se desprende el análisis al error experimental, partiendo de lo que es una medición, posterior asignación de un número en específico, su análisis y la generación de nueva información
para continuar el análisis o posterior contraste de hipótesis. Esto puede causar errores al momento de hacer cálculos o a desarrollar la experimentación, debido a que esto debe de ser válido cuando se mide algo de manera, debe demostrarse que aquellos que se trata de medir está libre de distorsiones sistemáticas. También debe de ser confiable, porque cuando se aplica repetidamente un mismo fenómeno o objeto o al mismo tiempo por dos investigadores diferentes, proporciona resultados iguales o por lo menos parecidos. Entonces, la tercera característica que debe de tener una medición es que cuando se determinen con exactitud satisfactoria en relación con el propósito que se busca, la magnitud del fenómeno u objeto que se estudia. Entonces, estas tres características son las que deben de tener una medición para no generar mayor error experimental. Vemos que el error sistemático se puede calcular, medir o prever, es prácticamente constante y se corrige mediante calibraciones, sensaciones. Se relaciona con lo general con la exactitud de la medición. Con respecto al error aleatorio, no se puede prever, pues se debe a causas muy variadas y comúnmente desconocidas para el sujeto que realiza la medición. Se relaciona por lo general con la precisión del instrumento. Ahora, también es bueno establecer los tipos de errores experimentales que existen, pero errores relacionados con la medición, debido a los instrumentos, debido al operador, debido a los factores ambientales y debido a las tolerancias geométricas de objetos de medición o a medir. Por ejemplo, tenemos el error de alineación, el error de diseño o fabricación, el error por desgaste, el error por precisión y forma de contactos, el error por mal posicionamiento, el error por paralaje, el error por variación de la temperatura, el error por otros agentes externos, el error de deformación, el error de forma y el error de estabilización o envejecimiento. Estos son los tipos de errores que podemos ver de acuerdo a la categoría inicial descrita. Una vez comprendido los tipos de errores, es bueno establecer qué es exactitud y precisión. La exactitud depende principalmente del instrumento de medida y está en función del error absoluto. En sí es una comparación del valor verdadero con respecto a la medición, y la precisión se puede estimar como una función de la variabilidad de las mediciones entre sí, una medición que tanto varía con la otra. Esto se pudiera estar haciendo por dos científicos o dos investigadores. Partiendo de estas definiciones, establecemos que la relación, tanto la precisión con el error aleatorio, como la exactitud con el sesgo o los errores sistemáticos. Vimos que el desarrollar repeticiones pudiera aminorar lo que viene siendo el error aleatorio, y con lo que respecta a la exactitud, pudiera hacer la comparación de dos métodos, pero estos tendrían que no tener errores significativos, porque si tuvieran errores significativos, alterarían la exactitud. En lo que respecta a los muestreos, debido a que desarrollar un censo para caracterizar toda la población es muy costoso, lleva mucho tiempo y se tendría que tener mucha ayuda de otras personas, e incluso cuando son materiales en mucha cantidad también es imposible desarrollar una caracterización completa de la población. Es necesario desarrollar un muestreo. Por decir, si nosotros quisiéramos analizar la grasa en un lote de leche que está en un silo, tendríamos que tomar un muestreo de esa leche, debido a que sería imposible caracterizarla por completo. Lo que se refiere, por ejemplo, también para poder caracterizar la contaminación en un río, se tendría que hacer un muestreo en diferentes puntos para poder determinar el nivel de contaminación. O si fueran análisis destructivos de materiales o productos finales, pues sería muy poco viable, económicamente hablando, destruir todas las piezas para ver cómo está nuestro proceso. Un ejemplo de ello pudiera ser el análisis de un lote de pastillas. Como se va generando la producción, se pudiera establecer un muestreo sistemático en el cual se pudiera estar analizando la décima pastilla que se esté generando por ese producto, por ese proceso, en el cual la población sería el lote, la variable sería el peso a medir, y lo que viene siendo los valores de cada uno de los pesos que se obtuvieron, así como los datos serían el conjunto de los pesos obtenidos. Entonces, un muestreo aleatorio o muestra aleatoria es un procedimiento de selección
de un individuo dentro de una población, pero ese individuo tiene que tener las mismas posibilidades de ser elegido como cualquier otro miembro de esa población, para que éste realmente tenga un procedimiento aleatorio de selección. En lo que respecta al muestreo sistemático o pseudoaleatorio, este debe de partir de una K enésima, tener un proceso sistemático de selección, es decir, iniciar con un proceso aleatorio de inicio y seguir estableciendo intervalos o estar estableciendo número de individuos de producción posteriores a la muestra. Por decir, como se decía en las pastillas, tomar una muestra cada 10 pastillas o cada 10 tubos que se estén produciendo, o tomar una muestra cada hora o cada 5 metros de tubo, o en cada nodo de proceso, o en cada nodo de una malla para muestrear, por ejemplo, un sitio contaminado, o, como se decía, una pastilla por cada 100 producidas. Por otro lado, también tenemos las muestras a granel. En sí, cuando no se tiene la posibilidad de identificar de forma rápida o adecuada las unidades, en el caso de cemento, yeso, llantas trituradas, leche en polvo, o la pureza, por ejemplo, de un elemento o de un compuesto, pudiera ser sodio, o pudiera ser celulosa, o en fin, se tendría que tomar la decisión de tomar varias muestras en diferentes partes de la superficie o del montón de cemento, que muchas veces los apilan de forma piramidal para poder tomar una muestra más homogénea, y de diferentes puntos a lo alto del montón, al medio del montón y al final del montón, o decidir cuartear de acuerdo a ciertas normas de muestreo hasta de residuos. Muchas veces hay que establecer hasta repeticiones del mismo análisis de los puntos. Esto nos permitirá minimizar el error. Pero hay que considerar también que existen dos fuentes de variación posibles: el error aleatorio en la medición de la pureza, por ejemplo, de lo que comentábamos del sodio, o las variaciones reales de la pureza del cloruro de sodio en diferentes puntos, porque también dentro en sí del compuesto o del elemento pudieran tener ciertas variaciones de concentración, sobre todo en la condición a granel. Bueno, anteriormente ya vimos el error experimental desde el punto de vista de medición, por su instrumento, por los muestreos, por repeticiones e incluso hasta por el investigador. Pero hay que señalar que en sí también pueden existir errores debido a que las unidades experimentales, sobre todo en la naturaleza, no son 100% exactas. Tal es el caso de los seres vivos, también la cuestión de los conceptos sociales, psicológicos, etc. Nunca serán 100% iguales. Estas diferencias se deben a los factores de elementos genéricos y elementos ambientales. Aun cuando estas unidades sean dos hermanos gemelos, siempre surge una diferencia debido al factor ambiental. A esta diferencia innata que existe entre unidades experimentales se le denomina error experimental o variabilidad desconocida. En sí, los tipos de errores con respecto a los contrastes de hipótesis, tipos de errores: el error tipo 1, que es el alfa, que significa rechazar una hipótesis que es correcta, y B, el error tipo 2 o beta, que apoyan una hipótesis falsa. Cuando se efectúa una prueba de hipótesis puede acontecer uno de los siguientes, y aquí muestra las decisiones en cuestión de la hipótesis. Si la hipótesis es cierta y es rechazada, caemos en el error tipo 1. Si es falsa y es rechazada, caemos en el no error del poder estadístico. Y si son aceptadas, no error intervalo de confianza. Y último, el error tipo 3 beta, que es aceptar una hipótesis cuando esta hipótesis es falsa.